Buenos días, Dios les bendiga. Pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Seguimos en esta serie de predicaciones acerca del fruto del Espíritu, basado en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 26. Y hoy precisamente vamos a ver la fe. La fe como una de las características del fruto del Espíritu, lo que Dios espera que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra vida. Bien, la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da una descripción exacta de lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, entonces la fe, como dice aquí, es una certeza de algo que estás esperando, algo que aunque aún no está, tú tienes la fe, como dice esa misma palabra, de que vas a tener la convicción de poderlo recibir. Aunque no lo veas en este momento, vas a recibir algo, ¿verdad? Quizás estés esperando algo. Bueno, pues esa es la fe. Debemos tener fe como una certeza de aquello que estamos esperando y tener la convicción de que tarde o temprano lo vas a recibir. Bien, para poder entender lo que es la fe, permíteme contarte una pequeña historia. Cuentan que cierto día un grupo de jóvenes que les gustaba aventurarse en aquello que son deportes extremos, pues decidieron aventurarse a escalar el monte Everest, el monte más alto del mundo, ¿verdad? Así es que ellos se prepararon, ¿sí? Estuvieron tomando muchos cursos y se prepararon hasta que llegó aquel momento que fueron a aquel lugar. Iban contentos, iban felices y comenzaron ese día a escalar aquella montaña. Llevaban un equipo muy profesional. Eran 10 personas las que iban y comenzaron a subir cada vez más alto, pero de repente el clima comenzaba a cambiar. Conforme iban subiendo, se iba pues agravando aquella situación. Entonces decían que debían de permanecer juntos, pero al pasar el tiempo y cuanto más iban subiendo, el tiempo, el clima cambió completamente de tal forma que empezó a nublarse, comenzó a llover, comenzó a hacer mucho aire, de tal forma que ya no se podían ver unos a otros, no se podían escuchar a causa del ruido. Y pronto, pues, aunque iban juntos, uno de ellos, por algún tropiezo que tuvo, pues se apartó. Sin querer se apartó mientras el grupo de jóvenes permanecía juntos. Este hombre, pues en su desesperación comenzó a escalar un poco más rápido, a pesar de que había pues practicado por mucho tiempo, pues esa desesperación en ese problema, imagínate el viento, imagínate la inclemencia del tiempo, pues este joven comenzó a desesperarse. En una de esas, una roca se desprendió y él, aunque estaba atado a su cuerda de vida, así le conocen a la cuerda con que se cuelgan, la cuerda o la línea de vida, pues comenzó a caer. La piedra donde estaba agarrado se desgajó y este joven comenzó a caer por muchos metros, se golpeó, se lastimó. Pero llegó un momento en que quedó suspendido completamente de aquella cuerda, de aquella línea de vida. Mientras más gritaba, pues no escuchaba a los demás jóvenes. Él comenzó a gritar cada vez más fuerte, pero no escuchaba nada. Mientras él gritaba, ayúdenme, me he separado, me he caído, me he lastimado, pero nadie lo escuchaba. Solamente se escuchaba el fuerte viento, la lluvia,
que estaba cayendo sobre ese monte. Este joven, al ver que nadie lo escuchaba, al ver que su vida pues prácticamente se estaba perdiendo, se estaba desvaneciendo ante aquella situación tan difícil, él comenzó a recordar que existía un Dios, el Dios que le habían compartido sus padres. Así es que él, ahí suspendido, lastimado y suspendido en aquella cuerda, comenzó a clamar a Dios, diciéndole: Dios, si realmente existes, ayúdame. Dios, si realmente tú estás poniendo en prueba mi fe para que yo crea en ti, ayúdame. Y así comenzó a clamar, ¿verdad? Mientras el frío, mientras el cansancio comenzaba a hacer estragos en su cuerpo, en su vida. Él continuó clamando desde lo más profundo de su corazón, diciéndole: Señor, Dios, si realmente existes, ayúdame. Y esto pasó por mucho tiempo, ¿verdad? Él estuvo suspendido por muchas horas, mientras no escuchaba ya a nadie más, mientras pedía ayuda. Y seguía clamando a Dios, el único que podía ayudarle, diciéndole: Señor, si realmente tú existes, ayúdame. Perdóname todo lo que he hecho, todo lo malo. Perdóname por tanto tiempo de no confiar en ti. Horas después, cuando ya todo estaba en silencio, todo estaba oscuro, llegó la noche y él seguía suspendido en esa cuerda. Mientras él gemía, una voz apacible se escuchó, diciéndole: corta la cuerda. Este joven estaba espantado, diciendo: ¿cómo es posible que me pidas que corte esa cuerda? ¿Acaso no ves que caí desde muchos metros? Me lastimé, estoy herido, estoy sangrando. Y ahora quieres que me suelte de esta cuerda que es la única que me está sosteniendo. Nuevamente pudo sentir en su corazón y en su mente esas palabras: corta la cuerda. Este joven estaba realmente espantado, ya estaba muy débil, diciendo: no puedo cortar la cuerda, es lo único que me sostiene, es lo único que me va a salvar. Corta la cuerda. Aún por tercera vez escuchó. Pasaron las horas y este joven pues siguió desangrándose, siguió teniendo problemas de hipotermia. El frío en aquel lugar era muy grande. Bien, esta historia cuenta que al siguiente día apareció un periódico en toda la ciudad y sus alrededores. Y en su nota, en lo principal del periódico, decía esta noticia: un grupo de jóvenes salió en busca de la conquista del monte más alto, y uno de ellos cayó y fue hallado sin vida a unos metros del suelo. Él estaba suspendido sobre su línea de vida. Tremenda situación podemos ver en esta historia. A pesar de que ese hombre quiso o intentó buscar a Dios y creer que Dios le podía ayudar, él no pudo poner su fe en lo que Dios le estaba diciendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, avancemos hacia el sermón de este día. Vamos a ver 3 características acerca de nuestra fe, de cómo debe de ser nuestra fe. Y espero que esta pequeña historia que te acabo de contar pueda hacerte reflexionar en lo que es realmente la fe. Te invito a que vayamos a Hebreos capítulo 11
versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60 y dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gustaría volver a repetir este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, avanzamos al primer punto de este sermón. Punto número 1. Nuestra fe es para agradar a Dios. Nuestra fe es para agradar a Dios. Dice ahí la primera parte de nuestro versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, ya hemos visto que la fe es la certeza de algo que se está esperando, aunque no lo veamos, es la contestación quizá a tu misma petición y es la convicción de lo que no se ve. Bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros intentamos agradar a Dios, ¿sí?, entonces debemos acercarnos con fe. Aquel joven, aunque clamó a Dios, no quiso poner su fe en Dios, mientras él le decía, corta la soga. Sí, pero él estaba tan afianzado a su vida, tan agarrado a esa cuerda. Y esto representa precisamente a nuestra propia vida. Quizá muchas veces estamos agarrando nuestra propia vida, mientras Dios te está diciendo, suéltalo, corta eso que te está lastimando, corta eso de tu vida. Bien, nosotros debemos de tener esa fe, que si Dios nos está pidiendo algo, esta fe, esta nuestra fe, es para que agrademos a Dios. Queremos agradar a Dios con nuestra obediencia, esa obediencia que tú puedes tener en este día o en el tiempo difícil. Es lo que va a agradar a Dios. Debemos de agradar a Dios con nuestro estilo de vida, el que le podamos buscar frecuentemente. Me estoy refiriendo a cada día, de que puedas estar orando, de que puedas estar confiando en Dios, aunque venga la tormenta, aunque venga un tiempo difícil. Tú debes de estar confiando en Dios, porque esta fe debe ser puesta en tu vida, y esta fe es para que podamos agradar a Dios con toda nuestra obediencia y con un estilo de vida que podemos tener para buscarlo en cada momento. Bien, ¿sabías que la fe crece a través de la tribulación? ¿Sí sabías esto? ¿Sabías que la fe crece a través de la tribulación? La fe crece a través de los tiempos de tribulación. La temporada de disciplina en nuestras vidas, Dios no se regocija con nuestra pena. Él no se alegra porque suframos, pero usa nuestro dolor como una mano correctora para enseñarnos a ejercitar nuestra fe. Si nosotros tuviéramos o nunca tuviéramos problemas, ¿cómo podríamos ejercitar nuestra fe? Si nunca tuviéramos problemas, ¿cómo podríamos ejercitar nuestra fe? Si nunca experimentáramos tiempos de escasez o de pérdidas, ¿cómo podríamos aprender a depender exclusivamente de Dios? Por esta razón, podemos estar seguros de que tendremos aflicciones en esta vida y que esas aflicciones Dios las habrá de ocupar en nuestra vida para que podamos ejercitar nuestra fe. Pero déjame decirte que esta no es la única manera de ejercitar nuestra fe, no solamente es en el tiempo de angustia o necesidad. También podemos ejercitar nuestra fe
animándonos unos a otros en la esperanza brillante que nos espera en Cristo Jesús. Los galardones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, el poder compartir con otras personas acerca de nuestra fe, para que ellos también puedan creer en tiempos de necesidad precisamente, para que puedan acercarse a Dios. Muy bien, avanzamos al punto número 2. Nuestra fe es para conocer a Dios. Repito, nuestra fe es para conocer a Dios. Regresamos al versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Bien, vemos aquí que es necesario que pongamos nuestra fe en Dios y creer que cuando estamos pidiéndole, que cuando estamos orando en ese tiempo de aflicción o de necesidad o de algún problema o de alguna petición, cuando invoquemos el nombre del Señor, cuando le pidamos ayuda, creer que Él está inclinando su oído, creer que Él nos está observando. Por lo tanto, nuestra fe produce una correcta relación de amistad con Dios. Es a través de la fe que podemos conocer a Dios. Es a través de la fe que podemos tener una hermosa comunión con Dios. Ahí en el tiempo de dolor, ahí en el tiempo de necesidad, es cuanto más podemos conocer acerca del amor de Dios. Dios es lo que espera de cada uno de nosotros. Dios no espera que nosotros demos a Él cosas como sacrificio que podemos hacer. Dios lo que espera es nuestro corazón. Dios espera que podamos tener una relación de amor correcta con Él. Y esta fe es la que produce una relación de amistad con Dios. La fe es la misma que nos mueve hacia Dios. Esta fe es la que nos mueve directamente hacia Él. Sabemos, y dice la palabra, que Cristo es el camino, ¿verdad? Cristo es la fe, el autor y consumador de nuestra fe. Dice la palabra que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie más va al Padre, a Dios, si no es a través de Jesús. Esta fe puesta en Cristo Jesús es la que nos va a permitir conocer de una forma especial a Dios ahí en el tiempo de aflicción, en el tiempo de necesidad, o bien también cuando estemos compartiendo nuestra fe, pues compartimos precisamente acerca del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos va a llevar directamente a conocer a Dios. Dice ahí el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios es real. Dios está en cada momento. Él continuamente en su palabra nos dice que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero ¿quiénes son este tipo de personas que van a lograr esto? Lo está diciendo claramente aquí, el que se acerca a Dios, el que quiere agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que Dios es real, que Dios existe, que Dios puede bendecirte, que Dios puede ayudarte. Entonces esta fe nos mueve hacia Dios. Nuestra fe, entonces, es para conocer a Dios. Ese hermoso fruto del Espíritu en nuestra vida, esa fe nos mueve para que conozcamos a Dios. Amén. Avanzamos al punto número 3. Nuestra fe es para esperar la bendición de Dios. Nuestra fe es para esperar la bendición de Dios. Continuamos con nuestro pasaje, versículo 6. Dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y en esta parte nos dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Hermosa palabra, ¿verdad? Dios no solamente va a escucharte en tiempos de aflicción, no solamente va a estar contigo en tiempos difíciles, sino que también esa fe en el momento que tú le buscas, y todo ese tiempo que tú vas a estarlo buscando con todo tu corazón y escuches la voz de Dios en tu interior, puedas obedecerlo, puedas buscarlo, puedas creer que Él está. Y es a través de la fe que podemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿En qué momento Dios va a contestar tu petición? Eso no lo sabemos. Pero nuestra fe está puesta en Dios. Nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice la palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va a haber un cumplimiento de las promesas de Dios. Quizá no entendamos por qué nos suceden tantas cosas, tantos problemas. Pero déjame decirte algo, no tienes por qué comprender todo lo que sucede a tu alrededor. Aquí lo que Dios busca de cada uno de nosotros es que podamos tener una correcta relación con Él. Y tarde o temprano tu fe y mi fe serán bendecidas por Dios. Llegará el momento en que vendrá este cumplimiento de sus promesas. Quizá no entendamos, pero Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Dice la palabra que Cristo mismo está preparando un lugar, una morada para cada uno de nosotros. Entonces aquí la fe es saber que Dios hará. No entendemos en este momento, pero sabemos con toda nuestra convicción, con toda nuestra fe, aunque no veamos todavía lo que habrá de suceder, confiamos en que Dios hará. Esto pues le sucedió. Si tú ves ahí el capítulo 11 de Hebreos, al cual se le conoce como el Salón de la Fama. ¿Por qué el Salón de la Fama? Porque hay muchos personajes que están registrados en este capítulo 11. Prácticamente son personajes de toda la Biblia. Personajes, dice ahí el capítulo 11, versículo 2, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y nos habla de personajes que pusieron su fe en Dios. Personajes como Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí? Y dice que aún muerto, aún su fe habla por él. Personajes como Enoc, que fue traspuesto, que no vio la muerte porque fue llevado por Dios. Personajes como Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos también otro personaje como Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe sabemos que pudo tener un hijo, él y Sara, su esposa. Bien, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Personajes como Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermosas palabras, ¿verdad? Dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios está preparando un mejor lugar para que tú y yo, que creemos, que ponemos nuestra fe en Él, podamos estar. ¿No es esto hermoso? Esta es la fe que Dios pone en cada uno de nosotros. Es momento, como aquel joven, de cortar nuestra cuerda, todo aquello que nos está atando a este mundo, y podamos creer a las promesas de Dios. Amén. En conclusión, debemos entender que a través de las circunstancias, Dios mueve nuestra fe hacia Él para agradarle, para conocerlo más y más, y para confiar que algún día Él galardonará nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy es momento de confiar en el Señor. Hoy es momento de poner toda nuestra fe en Él, sabiendo que Él hará. Vuelvo a repetir el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermosa palabra. Tengamos entonces fe. Te invito a que podamos orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y cree que Dios está ahí al lado tuyo, que Dios está escuchando nuestra oración. Oremos. Padre, gracias te damos en este tiempo, Señor, en esta hora, porque nos permites estudiar tu palabra, porque podemos en esta mañana comprender lo que es la fe, esta fe hermosa que tú has puesto en cada uno de nosotros como fruto de tu Espíritu Santo. Padre, permítenos tener esta fe para poder primeramente agradarte, Señor, a través de nuestra obediencia a ti, a través de buscarte con todo nuestro corazón. Permite que a través de esta fe que tú has puesto en nosotros podamos caminar hacia ti y podamos llegar a conocerte, Señor, que podamos tener tu mente, la mente de Cristo, que podamos conocer lo que te agrada, lo que te desagrada también, Señor, que podamos buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Por favor, pedimos que nuestra fe, Señor, pueda también tener la confianza en que esperamos, Señor, tu galardón, en que esperamos, Señor, el premio que tienes preparado para todo aquel que te busca, Señor. Permítenos buscarte con todo nuestro ser. Permítenos ser añadidos, Señor, junto con todos aquellos siervos tuyos que a pesar de las circunstancias creyeron en ti, Señor, como viendo al invisible, dice tu palabra, pero creyendo lo que tú tenías preparado para cada uno de ellos. Padre, permite que también nosotros podamos poner toda nuestra confianza en ti, Señor, toda nuestra fe puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, en este tiempo y permite, Señor, que nuestra fe pueda crecer cada vez más, Señor, hasta llegar al momento en que tú habrás de dar, Señor, aquellos galardones, aquellas bendiciones, Señor. Qué mayor galardón que estar cara a cara contigo en algún día, Señor. Es lo que buscamos, es lo que anhelamos cada día, tener una mejor relación contigo, hasta que, Señor, podamos verte cara a cara. Gracias, Señor. Yo te ruego que si alguien, Señor, está enfrentando en este momento alguna situación difícil, si se está perdiendo su fe, Señor, que en esta misma hora, Señor, tu Espíritu pueda estar en su vida y pueda tener esa fe puesta en ti, Señor, sabiendo que tarde o temprano habrá de recibir respuesta, que tarde o temprano habrá de recibir su galardón por cuanto ha puesto su confianza en ti. Bendice, Señor, fortalece, anima a cada uno de nosotros, Señor, y permite que podamos seguir en este camino, Señor, que nos lleva hacia ti. Apártanos del mal, líbranos del mal y permítenos, Señor, que podamos buscarte con todo nuestro corazón. Te amamos, Señor.
Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.